Ahora, Aún no, nada. doctor. No. Vamos a compartir, espera, entonces, ahora, Sí, ahora doctor, ahora sí, sí se ve. ya, muy bien. Entonces, el tema es fracturas vertebrales, clasificación, manejo y tratamiento. En realidad, eh, debió tratarse el tema, ¿no? Traumatismo vértebromedular, porque la gran mayoría de las fracturas vertebrales vienen también lesionadas la médula espinal, ¿no? Bueno, pero como el tema es purito fracturas vertebrales, vamos a tratar solo de las fracturas vertebrales. Bien, para empezar, vamos a hacer un recuerdo que ustedes ya saben, ¿no? Un recuerdo anatómico, ¿no? De la columna vertebral normal, ¿no? Ahí vemos que está dividida en 4 partes: las cervicales, que son 7, las dorsales, que son 12, las lumbares, que son 5, y las sacras, que también son 5, que están fusionadas. El coxis prácticamente es una parte de la columna que no tiene ninguna importancia, porque por ahí no discurre ningún nervio ni nada. O sea, no puede, inclusive puede fracturar, se le puede estirpar y no altera ninguna función de la columna vertebral. Entonces, estas son imágenes y aquí está cómo se mira en una radiografía, ¿no? Ustedes ven que en AP, o sea, de frente es recta, no tiene que tener ninguna curvatura. Inclusive hay desviaciones muy leves que no deben pasar de 10 grados, no se olviden eso. Cuando ya se pasa de 10 grados, recién podemos hablar de una escoliosis, que puede llegar hasta 40 grados, donde ya el tratamiento es quirúrgico, ¿no? No se olviden eso, porque a veces veo que los colegas, hay una ligera desviación que no llega a 10 grados, dice su hija tiene escoliosis, entonces ya la mamá se alteró que tiene escoliosis. No es así, tiene que pasar más de 10 grados de angulación. ¿Cómo se mide? Midiendo los bordes de cada vértebra donde está angulada. Bien, y en la forma lateral, ¿no? Toda la columna se mira en esa forma, tiene varias curvaturas. Primero la cervical, su lordosis fisiológica, ¿no? Que si le mido ese ángulo tiene 30 grados. Su sifosis fisiológica en la parte dorsal, que también no debe pasar de 30 grados. Y la lordosis lumbar, que no debe pasar de 30 grados. Entonces, esas son las curvaturas fisiológicas. Entonces, vamos a hablar primero de la parte cervical. Eh, a grandes términos, es un dibujo anatómico. Vamos a mirar desde la C1, C2, C3, C4, C5, C6 a la C7. Entonces, vemos que la C7 es la que tiene mayor apófisis espinosa, ¿no? Más grande. ¿Qué estructura vemos acá? Acá, vamos primero en este lapso de acá. Entonces, que es recta, tiene apófisis transversas, por donde está el agujero, por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿no? Entonces, que se mira en esta forma lateral, ¿no? Y acá hay una forma casi oblicua, donde vemos la odontoides de la segunda, que se fusiona con la primera vértebra cervical. Las demás son casi parejitas. Y ya saben que la C7 es la más prominente. Cuando ustedes se agarran el cuello en la parte posterior, ven como una prominencia, ¿no? Y la gente, cuando la persona es flaca, piensa que se le está deformando su columna y no sabe qué es la apófisis espinosa de la C7. Y en una radiografía, si se mira, ahí está. Entonces, siempre la primera, tenemos que se da cuenta que la odontoides es la que sube ahí. Entonces, tenemos la C2, y a los costados va hasta la C1, ¿no? Ya. La C3, C4, C5, C6, ¿no? Entonces, tienen ese aspecto. Sus pedículos están en este costado, por un poco
porque lo podemos ver acá en la lateral. Ahí están los cuerpos vertebrales C1, que tiene el arco posterior, la C2, una prominencia, la más gruesa, para darnos cuenta cuando entramos a sala, y la C7, la que tiene la apódice espinosa más prominente, ¿no? Esta C1, C2, C3, C4, hasta C, la T1 ya pertenece a la dorsal. Desde el C6 hasta arriba tiene su foramen para la arteria vertebral, ¿no? Entonces es lo que nos diferencia. Entonces, para ver también podemos hacer radiaciones funcionales, ¿no? En semiflexión y flexión, que nos sirve para ver si hay una traslación o luxación de vértebra en vértebra. Si yo retrocedo acá, ¿yo cómo evalúo que esta columna está bien? Veo que tiene una lordosis, ¿no? Tiene una lordosis hasta aceptable. Yo siempre nos imaginamos tres líneas, una línea anterior del cuerpo vertebral que está parejito, ¿no? Está arriba, una línea posterior detrás del cuerpo vertebral, está parejito, y una línea cuando empieza la apófisis transversa, más o menos por donde está mi asterisco. Esas tres líneas, yo digo que esta columna está normal, no hay luxación, no hay nada. Y el canal raquídeo que está en este medio está normalazo. Entonces hacemos una flexión, hiperflexión, para ver si una línea se altera. Vemos que no se altera. La línea anterior está parejito, la línea posterior está parejito, y la línea más posterior está parejito. Entonces esta columna está bien. Podemos distinguir desde el tubérculo posterior de la C1, acá la articulación atlanto-occipital, la C1, la C2 con su apoyo odontoides, esta que se da hacia arriba, la C3, C4 ya, bueno, las fosas espirosas, que es la parte posterior. Entonces, un poquito especial mención en la vértebra 1, el atlas y ¿cómo se llama? Que tiene en la parte superior para que articule el cráneo, donde está mi asterisco. Ahí está el foramen transverso de la arteria vertebral, para que no, y por la parte posterior, ya sus articulaciones con la parte baja. Entonces, acá tiene tubérculo posterior o el arco posterior y el arco anterior, ¿no? La odontoides va a estar acá en este lado de acá. Esa es la C1. O sea, pareciera que no tuviese cuerpo vertebral, ¿no? Porque son masas laterales nomás, esto que está acá, ¿no? Es un poco diferente a las demás que vamos a ver. La segunda vértebra lo que distingue es la apófisis odontoides. Entonces yo te pregunto, ¿qué vértebra tiene la apófisis odontoides? La C1, la C2, la C3, la C4. Entonces usted me responderá la C2, ¿cierto? De sus carillas articulares para la primera vértebra y las inferiores para las vértebras de hacia abajo, ¿no? Es lo que diferencia. Y acuérdense que todas las apófisis espinosas de las vértebras son bífidas. Entonces, en una radiografía se mira así. Ahí está el cuerpo vertebral del atlas y el axis C2, y ahí está la odontoides, ¿no? Es lo que tienen que saber ustedes. Entonces, si ve esta articulación atlanto-axoidea, es la que tiene la movilidad de la cabeza hacia lateral, ahí es donde funciona. Y las demás vetas de 6 y 7 tienen un cuerpo vertebral, un pedículo, una lámina y la espina bífida, la espina espinosa bífida. Entonces, es de la C6, C3 a la C7. Las torácicas ya son prácticamente vértebras, como decir, clásicas. Tienen un cuerpo vertebral, tienen un pedículo, tiene una lámina y tiene una apófisis transversa y una apófisis espinosa posterior, ¿no? Entonces, así es así es de arriba hacia abajo y así es lateral, ¿no? Siempre las apófisis espinosas están hacia abajo, hacia abajo. Y una radiografía se mira así, hasta la T1, hasta la T12, entonces, ¿no? Entonces ahí se ven las vértebras, los pedículos. Claro que acá se confunde porque las costillas son las que van a pegarse a esas vértebras. Y así se mira de frente, tiene siempre recto, ¿no? La T1, T2, T3, entonces no hay, siempre uno tiene que familiarizarse con este tipo de imágenes. Y la parte lumbar
Son 5 vértebras, son más gruesas, voluminosas, tienen igual que las dorsales, ¿no? Tienen cuerpo, pedículo, láminas espinosas y facetas articulares, ¿no? Según la radiografía se mira hasta la L1, L2, L3, L4, L5. Y en algunas personas hay la L6, ¿no? O, como dicen, lumbarización de la S1, se le llama así, ¿no? Entonces ahí se ve los pedículos, estos ronditos, importante. Antes, cuando no había resonancia, ni tomografía, ni nada, cuando sospechamos que hay un tumor, nosotros vemos que estos pedículos se anchaban, se hacían más anchos. Entonces ahí decíamos que uno tiene un tumor. Y hacíamos una mielografía. Ahora está fácil una resonancia, ya está fácil. Así se mira la forma lateral, la columna lumbar, las vértebras L1, L2, L3, L4 y L5, y las facetas donde está dibujado que parece un perrito, y las fosas espinosas están más atrás. Y el sacro, que donde están las últimas vértebras, tiene esa forma triangular, ¿no? Están fusionadas, acá no hay movimiento, ¿no? Y acá abajo el coxis, que ya no tiene prácticamente ninguna importancia, ¿no? Lo bueno es que acá tiene sus forámenes para los nervios, los últimos nervios sacros, ¿no? Y una radiografía se mira prácticamente así el sacro, ¿no? A partir de acá, desde acá tiene un triángulo hacia abajo, así. Muy bien. Ahora, no solamente es hueso, también hay ligamentos de la columna vertebral que son sumamente importantes. Prácticamente es lo que le da la estabilidad a la columna, ¿no? Delante de las vértebras, o sea, si regresamos acá sería el ligamento vertebral longitudinal anterior. Atrás de las vértebras, el ligamento longitudinal posterior, como dice acá. Ligamento amarillo, que están entre las facetas, entre las foráminas. Ahorita vamos a ver. Y el ligamento interespinoso entre las espinas. Sería acá, a ver. Acá. El ligamento interespinoso. Vamos a ver acá arribita, espérate, a ver. Ya, más arribita, más arribita. Acá. Entonces, interespinoso es pues como entre las espinas espinosas, ¿no? Y el transverso está entre las láminas, pegado más a los pedículos, así. Ahorita vamos a repetir una otra imagen. También el ligamento supraespinoso que está encima de las fosas espinosas, poco individualizado en la región lumbar, y ligamento intertransverso entre las apoyas transversas entre ellas. Son los ligamentos los más importantes. Y acá vamos a ver, acá hay una imagen. Ahí está. El ligamento longitudinal anterior, que está pegado al cuerpo vertebral. El ligamento longitudinal posterior, que está pegado a la vértebra, pero por la parte posterior. Ahí está el ligamento transverso, porque esta es una transversa y esta es otra transversa. Ahí está este es intertransverso. Y acá está el ligamento capsular o facetario, donde se unen las facetas. Acá está el interespinoso, entre una espina y otra espina. Y el ligamento, no se nota bien acá, el ligamento amarillo. Ya, ahorita vamos a capturar entonces. También lo que da estabilidad son los músculos de la columna. Entonces se le llama así, perdón, músculos prevertebrados, ¿no? Son varios, ¿no? Hay músculos profundos que tienen función de estabilidad y soporte, inervados por las ramas ventrales de todos los nervios espinales. No se olviden eso, ¿eh? Las ramas ventrales de los espinales. Los más importantes en el cuello, el resto anterior de la cabeza y del cuello. Ahí tienen músculos de los canales vertebrales, entre las apoyas espinosas y transversas. Por todo lado también hay músculos. Y acá tenemos una imagen. Los más importantes, vamos a decir así. Son, bueno, una cantidad, ¿no? Pero no vamos a entrar a detalle porque sería meterle mucha información, ¿no? En el cuello, ¿no? Son el muscular de la nuca, tenemos el longitudinal del cuello, de la cabeza. Entonces creo que esto es un poco complejo acá en los
en la espalda, en los multífidos, los músculos el espinal, el psoas espinoso. Entonces son varios músculos que casi nosotros no entramos a detalle porque cuando operamos entramos en la media sin lesionar los músculos, pero hay que tener en cuenta que también hay músculos. Otra estructura importante en la columna vertebral es el disco intervertebral, que tiene dos componentes, ¿no? El núcleo pulposo y su envoltura. Estas características son que es gelatinoso, transparente, 80% de agua, es hidrofóbico, pues sustancia fundamental, así se le llama a la sustancia fundamental, carece de nervios y vasos, es increíble. Permite un movimiento de inclinación, deslizamiento y de rotación, y distribuye la presión de manera gradual y soporta el 75% de la carga, más que el cuerpo vertebral. Cuando hay, un traumatismo vertebral o medular, los núcleos son los que no se fracturan. Se fractura la vértebra, pero no se lesiona, vamos a ver el disco. Y el otro componente es el anillo fibroso, lo que envuelve al núcleo pulposo, formado por capas concéntricas, hay de 11 a 13, hay otros que dicen hasta 23. Bueno, impide la salida del núcleo y tiene capacidad de autoestabilización, propiedad elástica por ver cuando hay una presión, el disco intervertebral se puede disminuir su tamaño a producción de estos espacios, de este anillo fibroso, pero cuando deja de cargar peso, otra vez se regresa, ¿no? Esa es la capacidad de autoestabilización. O propiedad elástica. Y aquí está. Entonces, así se ve el anillo fibroso, ¿no? Y ahí está, tiene un núcleo y las envolturas, ¿no? Estas son las funciones principales de la columna vertebral que tienen que tener en cuenta, porque eso sí les va a decir Elizabeth, no se olviden. Protección que brinda a la médula espinal y sus nervios. Ya está. Es el elemento de sostén tanto dinámico y estático. A través de la columna uno puede estar recto, parado o sentado, o también puede caminar sin producir ningún daño a esta médula espinal y sus nervios. Como dice, principales de soporte del esqueleto y del cráneo. Articula el movimiento gracias a la articulación de sus huesos. Ya, o sea, produce, no es una cosa rígida, ¿no? Sirve de punto de anclaje para músculos y órganos internos. Entonces, mira, pero la más importante es la de arriba, ¿no? Ya. Entonces, ya vamos a entrar a las lesiones traumáticas de la columna vertebral. Estas lesiones, si hacemos un poco de historia, ya se vieron hace 5.000 años, ¿no? Sobre todo, Egipto dejó unos documentos que llaman papiros, donde ha habido más o menos un poco de historia, ¿no? Encontraron de que estas lesiones que se producían en TBM, que ahora conocemos, eran consideradas como lesiones que ya no debían de tratarse, ¿no? O sea, ya era, porque era irreversible. Un paciente que se caía y quedaba parapléjico, pero ya no veía qué tratarlo y lo dejaban a su suerte, ¿no? Entonces, pero ya a medida que pasaba el tiempo, gracias a los investigadores, a la ciencia que empezó a surgir, ya se empezó a estudiar, pues, el mecanismo de acción, el daño que producía esa caída, esa lesión a la vértebra y a la médula, sobre todo a la médula, porque ese era el fin. Luego empezaron a estudiar la fisiopatología de las lesiones y finalmente lograron, hasta cierto punto también, lograr mejorar, porque realmente la médula, cuando se lesiona, es bien difícil que se recupere, ¿no? Por eso cuando uno tiene un traumatismo, lo importante es ponerlo otra vez a la columna estable. O sea, hablamos de inestabilidad de la columna cuando la columna pierde la capacidad de mantener alineadas sus estructuras de tal forma que no se produzca deformidad, movilidad anormal y pérdida de su estructura, ni como o sea, todas esas funciones lo ha perdido cuando hay una lesión, como ves en la figura, ¿no? Acá hay una fractura con una listesis que también se evidencia, y acá también hay inclusive con la desviación del eje vertebral, y acá como vemos hay como 2, 3 fracturas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de columna estable porque no es capaz
en ese posible hacer movimientos normales, ¿no? De seguro que le estaba con dolor esa paciente. Entonces, ¿cómo se lesiona una vértebra? ¿No? Hay mecanismos traumáticos, ¿no? Ese porcentaje tiene los accidentes automovilísticos, ¿no? Sobre todo el motociclismo, que esto está bajando ya, ¿no? Ya no hay, porque ya gracias al control de la velocidad, control del alcoholismo, ya se está bajando, no en ese porcentaje, sino en la cantidad de accidentes, ¿no? Hay caídas de alturas y los deportes de violencia. Bueno, también da inestabilidad de columna, no solo los traumatismos, ¿no? Son otros temas degenerativos, ¿no? Osteoporosis con acuñocondilo, fractura por osteoporosis, la misma la degeneración discal y alteraciones en el plano sagital. Hay un agente mayor, ¿no? Cuando se les va aumentando la cifosis, sobre todo dorsal, ¿no? Entonces, este tema no nos vamos a meter mucho porque estamos hablando de los traumáticos, pero también produce inestabilidad de columna. Entonces, estos son los mecanismos que una vértebra puede fracturarse por flexión extrema, por flexión y rotación a la vez. Esto produce mayor lesión, es en sentido oblicuo más imperfección, compresión directa o cizallamiento, o sea, uno cae sentado o cae de cabeza, entonces hay un fuerza en sentido horizontal, y por hiperextensión. Esas cuatro formas son las que producen lesiones, no se van a olvidar, jóvenes. Hiperflexión, hiperflexión y rotación, compresión directa e hiperextensión. ¿Ya? Entonces, para hablar antes para poder clasificar, yo cuando estudié en neurocirugía, pues ya hace bastante tiempo, nos enseñaron que había 3 columnas, como está pintado acá, en medio rosadito el pilar anterior, en azulito el pilar posterior, incluyendo los pedículos, y el tercer era prácticamente todas las estructuras posteriores, las articulaciones cigoapofisiales y las apófisis espinosas. Todos con sus ligamentos, por supuesto. Y acá incluye el núcleo pulposo también. Así era antes. Pero ahora ya solamente lo han dividido anterior, que sería todo el cuerpo vertebral, y posterior, todo lo que incluye lo detrás, ¿no? Los pedículos, las láminas, las apófisis cigoapofisiales y los apófisis espinosos. Así está clasificado hoy en día. Entonces, ¿por qué es importante examinar, determinar, hacer el diagnóstico cuando uno tiene una fractura de la columna? Entonces, en los adultos jóvenes, entonces, nosotros si queremos hacer una prevención, tenemos que ir la causa más frecuente, ¿no? Como que dice accidentes de automovilística, caídas de altura, salto en trampolín, inclusive por armas. Junto con estas fracturas, mira, hasta el 46% presentan lesiones múltiples, ¿no? Más o menos este porcentaje en términos generales de 50 producen lesiones por 1 millón de personas al año suben de accidentes de tránsito, ¿no? Si esto multiplicamos por nuestro país, somos 30 millones. Si multiplicamos 50 por 30, imagínate cuánto nos dan. Más de 1.500 personas. Ya. También cuando hay un accidente así con fracturas fallecen, ¿no? Dentro del año, casi el 90%, miren, qué increíble, ¿no? O sea, los que son accidentes son que tienen grave, ¿no? En Estados Unidos, 4 billones por año en pérdidas de productividad, también produce lesiones, sobre todo con las secuelas, ¿no? Y el costo de tratamiento hoy en día es bien elevado. No es fácil, cuando uno tiene una fractura, no es suficiente ponerles un corsé que antes se ponía eso. Y peor todavía si tiene un traumatismo raquimedular cervical, que es el más frecuente, ¿no? Entonces, en este disco gráfico, pues mira, causas, ¿no? Entonces, el que más prima es el rojito, ¿no? Los accidentes por vértebros medulares, ¿no? No, estos son vehiculares motores, perdón. Este con el signo de, ya. El 20% por caídas,
se caen. Este es por accidentes de tránsito ya, o accidentes de vehículos motorizados. El 20%, caídas. Actos de violencia, incluye armas de fuego. Deporte tiene un poquito de más de importancia. Y otros por otras causas. Entonces, no se olvide que el accidente de tránsito sigue siendo hasta 45%. Acá, la fractura a nivel cervical. Entonces, de gran importancia por su gravedad y por sus implicaciones neurológicas. Acuérdense que ahí empieza la médula que vaya a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, frecuencia del segmento móvil de la columna, ¿no? 50% presenta morbilidad neurológica, que la mitad, 10% fallecen. Se distribuyen, el 80% va en la parte baja, ¿no? Y el 20% entre C1 y C2. Entonces, bueno, ya eso para conocimiento nomás, lesiones de la columna cervical, eh, el Atlas 5% y el S5 el 15%. De este segmento se pueden dañar las siguientes estructuras. Ahí está: masas condilias, masas del atlas, arcos del atlas, apoyos odontoides del axis, ligamento transverso y el ligamento alar también acá. Bueno, es ya más fino, ¿no? Entonces, la fractura del atlas, ¿no? Es como un estallido, como ustedes vean en esta imagen, ¿no? Tanto el arco posterior como el arco anterior son los que se fracturan. A veces hay las masas laterales, ¿no? Por eso dice la fractura aislada del arco anterior, fractura aislada del arco posterior, fractura transglenoideas y fractura de... Eso es lo que conocemos nosotros como fractura de Jefferson. Así se llama antes. Generalmente esto es por caída de cabeza, ¿no? Entonces, en cambio, mira acá la fractura del ahorcado, es es en esa posición, ¿no? Es un dolor suboccipital, cuello rígido, dolor en el músculo trapecio, disfagia y dolor a la posición del cuello, ¿no? Cuando se lesiona el atlas, es la primera vértebra, ¿no? Uno puede sospechar eso. O sea, eso, ¿no? Disfagia, que eso es lo que tiene, ¿no? Y un dolor alto, suboccipital, ¿no? Supone que se cae y le duele en la base, entonces hay que sospechar en eso. El tratamiento es, la gran mayoría se les pone acá una inmovilización, ¿no? Un corsé Minerva o un Filadelfia, pero que tenga casi semirrígido, ¿no? La gran mayoría se cura así. Pero hay necesario que hacer una estabilización quirúrgica, ¿no? Entonces ya cambia la figura ahí. Entonces, si hablamos de las fracturas de la C2, entonces, más que todo es la odontoides, es la que se fractura, ¿no? Bueno, hay varios tipos, uno, dos, es cuando es la punta del odontoides, cuando es la base del tipo 2 y cuando compromete el cuerpo del axis también, ya son de tipo 3, ¿no? Y así se mira en una imagen, ¿no? Como hay una desalineación, ¿no? Si vemos las tres líneas, acá desapareció la línea, ¿no? Si acá vemos acá la otra línea posterior, acá hay una discontinuación, ¿no? Ya está. Y la otra línea de acá, te les dije atrás, ahí se pierde porque debe estar acá en la punta. Entonces acá entre C1 y C2 hay una lesión y acá tengo otra lesión, ¿no? Entonces, las de abajo, de C3 a C7, que son las más frecuentes, cuando hay impacto del cráneo, hay en el mecanismo de aceleración y desaceleración, o hay lo que llaman el latigazo, ¿no? Entonces, es inestable. Es importante. Cuando hay un desplazamiento anterior del cuerpo vertebral más de 3.5 milímetros en relación uno con otro, o sea, una listesis, y hay que entrar a operar. También cuando hay daño neurológico, cuando hay daño del complejo ligamentario, usted ha visto que hay varios ligamentos, y cuando hay compromiso de la columna media.
Sigamos, mecanismos de lesión, las frecuentes. Flexión, compresión, flexión, disrupción, hiperextensión, disrupción, rotación y compromiso axial. Son las más frecuentes. ¿Cómo es la mecanismo de lesión de flexión, compresión? El más frecuente, ¿no? Es cuando el conductor que tiene su correaje hace un choque y la cabeza se va hacia adelante, ¿no? Pues acuñamiento de los grupos petrolales anteriores. Es una flexión de gran magnitud. Ese es el problema de los cinturones de seguridad. También hay flexión, disrupción. Las fuerzas de las zonas occitales del caudo y del cráneo, ¿no? Sobre todo cuando hay eh, ¿cómo se llama? Más que todo, acá se lesionan los ligamentos, los tejidos, ¿no? Entonces, no tanto el cráneo. Hay estos tipos de lesiones que son terribles, ¿no? Cuando hay hiperextensión con compresión, ¿no? Son los elementos posteriores los que por aplastamiento, ¿no? Si esto es así normal, si lo echo hacia atrás, entonces toda la parte pues, se triza y la parte anterior también se abre, ¿no? Entonces inclusive las facetas articulares se lesionan, ¿ves? Así como acá, ¿no? Se echo para atrás, como la parte anterior se rompe el elemento unitario anterior, se daña el disco, ¿no? Entonces, esa es una lesión, hiperextensión, disrupción. ¿Cuándo se produce eso? Como dice acá en la figurita, ¿no? Cuando su cabeza va hacia adelante y en forma recíproca se tira hacia atrás. Ahí está, como ves acá. Pues ahí le va a producir ese tipo de lesión. Y acá hay lesiones por rotación, sobre todo una caída, ¿no? Entonces, esto produce mayor gravedad, ya que va a producir fracturas articulares y pediculares, ¿no? Entonces, un paciente que se ha caído. Entonces, por compresión, es que la vértebra se aplasta, se lesiona, ¿no? Como acá se ve, generalmente son caídas así directas, así, ¿no? Como ve acá. Entonces, hoy en día se usa desde la parte, arriba, a nivel cervical, y hemos hablado más que todo cuando hay en la listesis de 3.5 milímetros, ¿no? Ya sea cada con estable. En cambio, en la parte lumbar es un poquito diferente. Esta asociación AO es la que ha clasificado y la que se utiliza hasta ahora. Le dice, la AO Spine clasifica la severidad y el tipo de traumatismo de las fracturas tóraco-lumbares de la columna. Entonces, hay una clasificación morfológica, hay injuria neurológica y hay modificadores clínicos. Entonces, la clasificación morfológica, esto quiero que se graben bien, es con fines de hacer un tratamiento más óptimo, ¿no? Hay fracturas de tipo A, fracturas de tipo B y fracturas de tipo C. ¿Cuándo es A? Cuando está comprometido el cuerpo vertebral, o sea, el pilar anterior que es la nueva clasificación. ¿Cuándo está comprometido el B? Cuando hay anterior y cualquier disrupción posterior, desde una fractura hasta una disrupción de los ligamentos. Eso ya es B, cuando compromete la parte posterior, desde los pedículos, las láminas y las espinosas. Y la fractura C, cuando está listezado, luxado o rotado, así como se ve en este. Entonces, no se olviden esto. Generalmente la B y la C son quirúrgicas 100%, pero esta A hay de 3 hasta 4 grados, pero el grado 3, 4 son los que sí necesitan operación. Entonces acá vemos unas imágenes, ¿no? Tipo A, ¿no? Bueno, acá le he puesto A0 porque no hay nada, ¿no? Ha tenido un traumatismo y no hay ninguna lesión, no hay nada, ¿no? Entonces, inclusive podría notarse que solo se ha fracturado la apófisis, las transversas, como ustedes ven en una flechita, pero nada de los cuerpos vertebrales en sí. Entonces, esa es la tipo 0, dice así. La tipo A1, ya un poquito más en detalle, ¿no?
vemos que el cuerpo vertebral se ha afectado, pero menos del 25%, ¿no? Hay un ligero acuñamiento y los ligamentos posteriores están íntegros. Entonces acá vemos una pequeña fractura y acá vemos una fractura que está en el borde superior anterior del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces es una A1. ¿Esto cómo se cura? Simplemente reposo, un corsé semirrígido, un 15 días y ya se curó. No necesita gran cosa. Es la A1. La A2, hay mayor compromiso del cuerpo vertebral, como ustedes ven acá, pero que todavía no ha pasado al 50%. Entonces son columnas estables, se le puede decir en términos generales, sí. Ahí vemos, también solo necesita acá un corsé. La de tipo A3, cuando ya un fragmento ha entrado al organismo, o si no ha ingresado, su compromiso es mayor del 50%, entonces ya necesita un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Con el fin de liberar esto, porque está haciendo presión al canal raquídeo. O sea, que el canal raquídeo tiene que estar libre, ¿no? Y ya 4, como decía, ya con toda la vértebra ha hecho un estallido, ¿no? Todo está triste la vértebra, pues es por compresión. Esto sí necesita cirugía de estabilización. Pues acá un ejemplo de A4 está, esta vértebra, está trizas. Entonces, este A4 es un columna estable, hay que operarlo. La de tipo B, dice, describe falla del complejo ligamentario posterior o ligamento longitudinal anterior. Ya, entonces, veamos las imágenes. Entonces, ahí está, y cómo se ha roto acá, ¿no? El ligamento, ¿no? Se ha roto acá la faceta, seguramente acá. Entonces, en las figuras vemos así. Entonces, vamos a ver acá dónde está la fractura. Creo que no ha salido bien claro acá. No ha salido acá, pero vemos en la imagen cómo se abre la parte posterior, ¿no? O sea, sí, después ver que la vértebra se ha abierto, la fosa espinosa, ¿no? Ya. Hay también B1, B2, B3, ¿no? Pero ya todas son quirúrgicas, ¿no? Entonces, aparte de que se lesiona la anterior, se lesiona la parte posterior, como en este caso, ¿no? Acá se ha abierto el espacio, acá se ha abierto su ligamento y este fragmento ingresa al cuerpo vertebral, ¿no? ¿Cómo ingresa? A extremo que el canal acá está prácticamente está presionado por el fragmento óseo. El canal raquídeo, según acá la médula está sufriendo, ¿no? De tipo B3 hay mayor compromiso, ¿no? Aparte que la vértebra está lesionada, los ligamentos posteriores deben estar totalmente lesionados y eso sí requiere también tratamiento quirúrgico. La de tipo C, que puede tener todo lo de adelante, pero además está, como dice acá, luxado, ¿no? Está prácticamente rotado hacia un costado, como acá, ¿no? Se ha hecho lateral, ¿no? O sea, puede ser una listesis lateral o anterior hacia un costado, ¿no? Y eso es de tipo C. Entonces, la imagen está tipo C, hay una luxación importante. Entonces, eso sí es. Acá, obviamente, que hay el daño neurológico es severo. No solo podemos hablar solo de la médula. Un algoritmo, lo que hay que clasificar qué tipo si es A, B o C, si es A, B1, B2, A3 o 4, si es B1, B2 y 3, para dar el tratamiento correctivo adecuado. Como decía, hay injuria neurológica en la mayoría de los casos, ¿no? No solo es purita las vértebras, ¿no? Hay varias clasificaciones como esta: no injuria neurológica, neurológico transitorio, después ya recupera, solo hay signos radiculares, hay lesión incompleta de la médula espinal, sin un grado de lesión de la caudequina también, lesión completa de la médula espinal y en estado neurológico el desconocido debido a sedación o por un traumatismo encefálico. Hay varias clasificaciones para eso. Nosotros utilizamos este tipo, el Franklin. El Frankel para lesiones medulares, ¿no? Decimos que es A cuando la lesión es prácticamente, no hay nada, ¿no? O sea, el paciente está prácticamente parapléjico, cuadripléjico, no funciona nada. Entonces, un paciente que con flanque A va a ser difícil que recupere algo.
pero hay también lesiones incompletas, que es la de tipo Frankel B. Solo hay sensibilidad preservada, el resto no hay nada. Siente una no conservada, sino preservada, o sea, tiene sensibilidad, pero no normal. Hay la de tipo C, dice la función motora no funcional, preservar la función motora voluntaria, la cual es mínima, pero no es útil. O sea, la C mueve el brazo, pero no es útil para agarrar una cuchara, así, ¿no? Ya. La D dice, si la función motora voluntaria está preservada, es útil, ya, pero no en grado igual que una persona normal. Y la lesión E, cuando, a pesar de que tenga una fractura severa, está conservada tanto su parte motora como sensitiva, ¿no? Entonces, ahí están los modificadores que hemos dicho, ¿no? Ya. Por esto ya vamos a dejarlo porque no le voy a complicar la vida con eso. Acá vamos a hacer unas imágenes, ¿no?, de una fractura. ¿Esto qué sería? Por estallido, ¿no? Acá no se ve, esto sería, está comprometido, el B, ese sería A todavía, es A. Podría creer que en 2 habría que hacer una medición. Ya, son imágenes, mejor acá. Entonces, ¿no?, cómo se ha fracturado la vértebra. Cuando hay una lesión de una vértebra se pone una fijación transpedicular puenteando esa vértebra, ¿no? Para estabilizarla, para inmovilizarlo y evitar poner un corsé, ¿no? Acá una fractura en acuñamiento, ¿no? Entonces también acá se fija anteriormente por atrás, y esto para que se haga un callo óseo y puede pegarse ahí. Acá tengan una fractura con el disco lesionado, ¿no? Y una compresión terrible. La fractura del sacro prácticamente depende del nivel 1, 2 o 3, se ha clasificado en esa línea. Es importante la 2 porque por ahí pasan los nervios, pues los últimos nervios sacros, ¿no?, que prácticamente tienen que ver con la sensibilidad con las funciones de la vejiga y la defecación, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy presente eso. Acá es una fractura en la parte final del sacro, ¿no?, en la última vértebra. El manejo de estas fracturas generalmente debe ser desde el lugar del accidente, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente cae y trata de reincorporarse solo, y si tal vez no se hizo ninguna lesión en la caída, al intentar levantarse o al intentar alguien le ayuda, que es fuerte, que es macho, ahí es escuchado, y peor le lesiona al paciente. Hay una historia de un señor que por entrar su esposa le había dejado botar en la calle porque ya era muy noche y vino borracho con su amigo y no le abría la puerta. El señor trepa y se cae, y el señor ve que no puede mover las piernas, no puede levantarse. Entonces, el amigo, en su ignorancia o en su intento de recuperar, dice, ya, yo estoy al hospital, y lo agarra. Según él, dice que movía un poquito sus piernas, según hasta ahí, pero que cuando su amigo lo cargó, se lo puso en el hombro, imagínate la que era toda su columna, él sintió que es un sonido y ya no pudo ver nunca más la pierna, y así quedó el señor parapléjico. Entonces, pero mientras tú llamas a los bomberos también, 1 hora, 2 horas a veces. Entonces, ese es nuestro gran problema, nuestra gran preocupación. Entonces, como dice el manejo desde el mismo lugar del accidente, la inmovilización es lo más importante, ¿no? Aunque mueva los brazos y las piernas, aunque él diga, no tengo nada, dice, ¿no? Pero ¿cómo inmovilizamos si no tenemos nada? Simplemente subirle en una tabla, o si no, dejar al paciente, pues, donde está echadito, ¿no? Si está dobladito, ahí dejarlo, porque eso, enderezarlo puede uno lesionarle más, ¿no? Entonces, ya llegado en el hospital, ya pues hay que hacer el examen clínico minucioso, ver dónde está la fractura, dónde le duele, y hacer los exámenes radiológicos respectivos, ¿no? Porque si no hay exámenes no podemos adivinar, ¿no? Entonces hay que sospechar, ¿no? Si el señor se lanzó a la piscina y está parapléjico, no voy a pensar que tiene una fractura en el sacro, ¿no? Tengo que pensar que se ha lesionado el cuello, ¿no? Entonces, pues la clínica es importante, el dolor,
los hilos neurológicos, ¿no? Entonces, si no mueve nada los 4 brazos, las 4 extremidades, no voy a pensar que sea lesional la zona lumbar, ¿no? Obviamente que esté en el cuello, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucha importancia. Entonces, como dice el tratamiento así, en forma general, el reposo, la inmovilización externa o el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si no hay ninguna lesión, luego de una observación de 24 horas, su radiografía está normal, entonces solo reposo relativo, ¿no? Si vemos que la lesión no requiere ningún tratamiento quirúrgico, entonces ya pues le hacemos una inmovilización externa, con corsé generalmente, ¿no? Y si no vemos que es una columna inestable, ya queda un tratamiento quirúrgico. Complicaciones, ese es el problema, ¿no? Es debido a la lesión neurológica, no tanto a la ósea, ¿no? Porque a la ósea se la puede corregir, ¿no? Pero cuando no quiere que se opere el paciente, puede haber una deformidad con el tiempo, puede haber una cifosis torácica o lumbar, ¿no? Que siempre va a condicionar inestabilidad a la columna y dolor crónico, ¿no? Cuando hay una lesión neurológica hay que ver si es una lesión radicular, si es una lesión medular, o es una lesión en la cola de caballo, ¿no? Si es radicular, va a haber paraparesias, paraplegias, similar a la medular, ¿no? La cola de caballo va a ver sobre todo en el esfínter, los esfínteres. Bueno, este es otro tipo de fractura por osteoporosis, ¿no? Son fracturas que presenta la gente de edad, que pasa, sabes que usted que la osteoporosis no duele, bueno, se puede fracturar a veces por una simple caída y no les duele, porque ya la edad hace que el dolor ya no sea tan específico, ¿no? Entonces, en una imagen así de cazuela, porque se empezó a inclinar, se empezó al paciente a encorvarse, entonces uno puede encontrar una fractura, ¿no? O también, ya, los hemos pasado, creo, ya. También puede haber fracturas cuando un paciente tiene un tumor, ¿no? Un tumor, ¿no? Entonces, pero aparte de una fractura, tenemos que ver imágenes que hay osteolíticas, ¿no? Que nos va a condicionar a eso, ¿no? Generalmente es el mieloma múltiple, casi fracturas propias de la columna no es tan frecuente, no es el sarcoma, pero es bien raro, pero son las metástasis las que lesionan la columna y puede fracturarse. Y es el mieloma múltiple es el más indicado. ¿Cómo sé que es el mieloma múltiple? Así, a ojo de buen cubero, como decíamos antes, que varias vértebras están comprometidas con ese tumor, ¿no? Pero cuando es un tumor primario o de otra estirpe, generalmente es una o dos vértebras. Entonces, sí, pero se empieza a inclinar el joroba y vemos cómo acá hay una fractura, acá otra fractura, ¿no? Este es ya, traigo otra enfermedad que da fractura, ¿no? Se llama mal de Pot, ¿no? El mal de Pot, así como está esta imagen, como el disco se compromete y afecta a las dos vértebras, se las carcome, ¿no? Y mira, esa lesión puede ser inclusive paraplegia, ¿no? Entonces, bueno, estas ya son imágenes de pacientes que han sido operados cuando hay una lesión entre el occipital y la C1, ¿no? Se pone un anclaje, una involución desde las vértebras C3, C4, C2, C2, C1 y así, y se anclaja al occipucio, ¿no? Entonces ya queda rígido para que se cure, de repente está fracturado odontoides, o de repente el arco, la C1, ¿no? O de repente la C2. Entonces, esa es la manera correcta. En tornillos en masas laterales están hechos acá, y acá tornillos en el mismo hueso. Y así queda en AP. También cuando se fractura la odontoides, se coloca un tornillo por delante, pues se ve que la fractura está acá, donde está mi asterisco, entonces se le pone un tornillo y ahí queda fija la odontoides. Y en las vértebras de acá abajo, por ejemplo, en las patas, cuando a veces está muy lesionada la vértebra, se las elimina, se le pone un cilindro y se hace una fijación 90 grados, ¿no? Entonces, anterior y posterior. Acá hay una combinación inclusive que se ha fusionado, ¿no? La parte posterior, el odontoides, no por acá adelante, sino por la parte posterior. Y acá también cuando se fractura la C1 y la C2 se inmoviliza de esa forma. Acá cuando hay una fractura de una vértebra lumbar,
¿no? Así como está esta imagen, se le hace una fijación transpedicular y con el tiempo esta fractura ya se conforma así como esta, ¿no? ¿No? Ahí acá te ven así, ¿no? Esta es una lesión, se le ha hecho una vertebroplastia seguramente y será asociado con una fijación transpedicular. También hay en la parte anterior o lateral, se pone un cajetín así, tipo vértebra, y se le fija por los costados con esos tornillos que son los cuerpos vertebrales. En otra imagen también se puede poner un arcé, un arnés, así de ese tipo, cuando hay una fractura y no necesita operación, ¿no? O como ya hemos visto acá, ¿no? Un anclaje, un cerclaje cérvico-occipital. Ahí están los famosos corsés, así, corsé de Spinone, ¿no? Tiene la tendencia a fijar, ¿no? Esos son que se tienen que mandar a hacer, ¿no? Eso no vende. Entonces, como dice el ratoncito, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo en este instante o si no, me llaman cualquier rato. Voy a dejar de compartir.